Patricio Salazar revisó una vez más el informe de auditoría interna, mientras su chofer conducía el Mercedes Maybach por las calles del distrito financiero. Los números eran inconfundibles. $53,000 habían desaparecido de las cuentas menores de su cadena hotelera durante los últimos 8 meses. Y todas las transacciones sospechosas tenían una cosa en común. Habían sido autorizadas por Renata Fuentes, gerente de servicios del Hotel Salazar Imperial, su propiedad insignia de 5 estrellas. Patricio sintió una mezcla tóxica de traición y furia que había estado construyéndose durante las últimas 72 horas desde que recibió el informe. Renata había trabajado para él durante 9 años. Había ascendido desde mucama de habitaciones hasta gerente de servicios, un puesto de confianza considerable que manejaba presupuestos significativos, y aparentemente había estado abusando de esa confianza sistemáticamente durante meses. Señor Salazar, la voz de su chofer interrumpió sus pensamientos. Hemos llegado. Patricio miró por la ventana. Estaban estacionados frente a la entrada de servicio del Hotel Salazar Imperial. Eran las 10:47 p.m., bien pasado el horario cuando la mayoría del personal ejecutivo se había ido a casa. Pero Patricio sabía que Renata todavía estaría allí. Según el personal de seguridad que había consultado discretamente, ella raramente se iba antes de las 11 p.m., siempre trabajando horas extras que nunca reclamaba en su registro de tiempo. Lo cual, ahora que lo pensaba, probablemente era para evitar escrutinio sobre qué estaba haciendo durante esas horas extras, sin duda coordinando su esquema de robo. Patricio entró por la entrada de servicio usando su llave maestra universal. Los pasillos traseros del hotel estaban tranquilos, iluminados solo por luces de emergencia que creaban sombras largas. Podía escuchar el murmullo distante de la lavandería del hotel que operaba 24 horas. Subió al tercer piso donde estaban las oficinas administrativas. La oficina de Renata tenía luz visible bajo la puerta. Patricio se detuvo afuera considerando su enfoque. Podía entrar ahora, confrontarla inmediatamente, despedirla en el acto. Era lo que había planeado durante el viaje aquí. Entrada dramática, acusación directa, despido fulminante. Pero algo lo detuvo. Tal vez era curiosidad, tal vez era la necesidad de entender completamente la traición antes de actuar, o tal vez, en algún nivel profundo que apenas se atrevía a reconocer, era esperanza de que hubiera alguna explicación que hiciera que esto no fuera lo que parecía. Patricio decidió observar primero. Caminó silenciosamente hacia el pequeño cuarto de suministros adyacente a la oficina de Renata. Había una ventana interna que daba vista a su espacio de trabajo, originalmente instalada para supervisión de seguridad. Desde esta posición ventajosa, Patricio podía ver claramente a Renata sentada en su escritorio, pero no estaba haciendo lo que había esperado. No estaba contando dinero robado o coordinando con cómplices. Estaba llorando. Renata sostenía su teléfono celular con ambas manos, mirando la pantalla mientras lágrimas corrían por su rostro, y estaba hablando con alguien, aunque el vidrio de la ventana amortiguaba el sonido lo suficiente como para que Patricio no pudiera escuchar palabras específicas. Patricio observó durante varios minutos, su certeza absoluta de culpabilidad comenzando a vacilar ligeramente. Renata no se veía como criminal celebrando su robo exitoso. Se veía como alguien absolutamente destrozado por algo. Finalmente, su curiosidad superó su protocolo. Patricio salió del cuarto de suministros y caminó directamente hacia la puerta de la oficina de Renata, tocando suavemente antes de entrar. Renata se sobresaltó violentamente, limpiándose rápidamente las lágrimas y tratando de recomponer su expresión profesional. «Señor Salazar», dijo con voz ronca por el llanto. No sabía que estaba aquí». «Claramente», respondió Patricio, entrando completamente a la oficina. «¿Con quién estabas hablando?» «Yo... nadie».
mintió Renata torpemente. Solo revisando algunas cosas en mi teléfono. Patricio la estudió cuidadosamente. Renata había sido una empleada modelo durante 9 años. Nunca la había visto mentir antes. Y ahora, viéndola hacerlo tan mal, se dio cuenta de algo. No era mentirosa practicada, lo cual era extraño para alguien que supuestamente había estado robando durante meses. Renata, dijo Patricio con voz firme, necesitamos hablar sobre las finanzas del departamento. Vio cómo el rostro de Renata palidecía instantáneamente. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Las finanzas, repitió débilmente. Sí, confirmó Patricio, decidiendo presionarla para ver cómo respondía. Específicamente, sobre $53,000 en gastos que no puedo verificar completamente. Renata cerró los ojos, respirando profundamente como si estuviera preparándose para algo inevitable. Lo sé, dijo finalmente con voz apenas audible. La admisión tomó a Patricio por sorpresa. Había esperado negación, excusas, intentos de desviar. No admisión inmediata. ¿Lo sabes?, repitió. Sí, confirmó Renata abriendo los ojos para mirarlo directamente. Sé exactamente qué transacciones está cuestionando, y tiene razón en cuestionarlas. ¿Entonces admites que estabas robando?, preguntó Patricio, su voz elevándose con indignación renovada. No estaba robando, respondió Renata firmemente. Una chispa de algo, dignidad, orgullo, apareciendo en su expresión. Pero sí estaba usando fondos de maneras que técnicamente violaban política. Eso es semántica, declaró Patricio. Usar fondos no autorizados es robo, sin importar cómo lo justifiques. Tiene razón, concordó Renata, sorprendiéndolo nuevamente. Técnicamente tiene completamente razón, y entiendo si quiere despedirme o presentar cargos criminales. Pero, agregó, su voz quebrándose ligeramente, antes de que haga eso, ¿puedo mostrarle algo? ¿Puedo mostrarle exactamente a dónde fue ese dinero? Patricio dudó. Esto no estaba yendo como había planeado. Renata no estaba actuando como criminal atrapada. Estaba actuando como alguien que había tomado decisiones imposibles y estaba lista para enfrentar las consecuencias. Está bien, dijo finalmente. Muéstramelo. Renata se puso de pie, todavía visiblemente temblorosa. Tendremos que ir al sótano, explicó. Al antiguo cuarto de almacenamiento que ya no usamos para operaciones hoteleras. Patricio la siguió hacia el ascensor de servicio, su mente corriendo con posibilidades. ¿Qué podría estar en ese sótano que explicaría $53,000 en fondos desaparecidos? Descendieron en silencio tenso. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el nivel del sótano, Renata lo guió por pasillos que Patricio raramente visitaba. Esta era la parte funcional del hotel, las entrañas donde se hacía el trabajo real que mantenía la experiencia de lujo funcionando arriba. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta marcada, Almacenamiento 3B. Renata sacó una llave y la abrió lentamente. Antes de entrar, dijo mirando a Patricio directamente, necesito que sepa que sé que lo que hice estuvo mal. Violé política. Usé fondos sin autorización apropiada. Y acepto completamente cualquier consecuencia que decida implementar. Pero también necesito que sepa, continuó, su voz ganando fuerza, que volvería a hacerlo, porque lo que encontrará aquí es más importante que política corporativa o mi carrera. Abrió la puerta completamente. Lo que Patricio vio adentro lo dejó completamente inmóvil. El cuarto de almacenamiento había sido transformado en lo que parecía ser una combinación de dormitorio improvisado, sala de estudio y área de juegos para niños. Había 6 colchones individuales, cuidadosamente arreglados en el suelo, cada uno con ropa de cama limpia del hotel. Había una mesa larga con sillas donde varios libros y cuadernos estaban organizados. Juguetes apropiados para diferentes edades estaban guardados en contenedores etiquetados. Y durmiendo pacíficamente en 4 de los colchones, había niños,
variando en edades desde quizás 5 hasta 12 años. ¿Qué es esto?, preguntó Patricio, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Esto, respondió Renata suavemente, entrando al cuarto y asegurándose de que los niños durmientes no fueran molestados. Es a donde fueron $53,000. Patricio entró cautelosamente mirando alrededor con incomprensión creciente. No entiendo. Estos niños, explicó Renata, indicando los durmientes, son hijos de empleados del hotel, empleados que trabajan turnos nocturnos, empleados que no pueden pagar cuidado infantil, empleados que de otra manera no tendrían opción excepto dejar a sus hijos solos en casa o en circunstancias inseguras. Patricio procesó esto lentamente. ¿Creaste una guardería no autorizada en mi hotel? Sí, confirmó Renata. Y usé fondos de servicios para comprar los colchones, ropa de cama, juguetes, libros, y para pagar a Julia, la mujer mayor que viene cada noche para supervisar a los niños mientras sus padres trabajan. Eso es... Patricio se detuvo buscando las palabras correctas. Eso es completamente no autorizado. Violación masiva de política. Responsabilidad legal increíble. Lo sé, dijo Renata calmadamente. Pero míralos. Patricio miró a los niños durmientes. Uno de ellos, una niña de quizás 6 años, estaba abrazando un osito de peluche. Otro, un niño mayor, tenía un libro de matemáticas usado como almohada. Ese niño, señaló Renata al más mayor, se llama Daniel. Su madre Mónica trabaja en lavandería nocturna. Padre murió hace 2 años en accidente de tránsito. Ella trabajaba turnos dobles para sobrevivir, dejando a Daniel solo en casa desde las 6 p.m. hasta las 3 a.m. ¿Y qué hacía Daniel durante esas horas?, continuó Renata. A los 12 años, solo en un apartamento pequeño, sin supervisión, sin ayuda con tareas, sin cenas apropiadas, sin nadie verificando que estuviera seguro. Esa niña pequeña, señaló a la que abrazaba el osito, es Camila. Su padre Enrique trabaja seguridad nocturna. Su madre los abandonó hace 6 meses. Enrique estaba dejando a Camila con una vecina que bebía y básicamente ignoraba a los niños que supuestamente estaba cuidando. Patricio escuchaba con creciente incomodidad. Y así, dijo Renata, indicando todos los niños durmientes, con todos, hijos de trabajadores de cocina nocturna, hijos de personal de limpieza, hijos de recepcionistas de turno nocturno, niños cuyos padres trabajan para su hotel pero no ganan suficiente para pagar cuidado infantil apropiado. Así que hiciste esto, resumió Patricio. Creaste un programa de cuidado infantil completo usando fondos de la empresa sin autorización. Sí, confirmó Renata. Y sé que estuvo mal desde perspectiva de política corporativa, pero desde perspectiva humana, era lo único correcto que hacer. Patricio caminó lentamente alrededor del cuarto, observando los detalles. Los libros estaban organizados por nivel de lectura. Había un horario en la pared mostrando tiempo de tareas, tiempo de juego, tiempo de dormir. Había una pequeña nevera con refrigerios saludables etiquetados con los nombres de cada niño. Esto es, se detuvo, procesando la escala de lo que Renata había creado. Esto es un programa completo. No solo babysitting, sino estructura, educación, cuidado real. Porque eso es lo que estos niños necesitan, respondió Renata. Sus padres están trabajando duro, a menudo múltiples empleos intentando proveer. Pero el sistema está configurado contra ellos. Ganan muy poco para pagar cuidado infantil de calidad, pero ganan demasiado para calificar para programas de asistencia gubernamental. Así que caen en esta grieta, continuó, donde la única opción es dejar a sus hijos sin supervisión o en situaciones marginales. Y eso es peligroso para los niños y estresante para los padres que están intentando trabajar, sabiendo que sus hijos podrían no estar seguros. Patricio se sentó lentamente en una de las sillas junto a la mesa de estudio,
sintiendo como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto?, preguntó. 8 meses, respondió Renata. Desde que Mónica vino a mí llorando porque había encontrado a Daniel solo en su apartamento a medianoche, navegando internet sin supervisión. Había tropezado con contenido inapropiado y ella estaba aterrada sobre qué más podría estar viendo. Y me di cuenta, continuó, que este no era problema solo de Mónica, era problema sistémico. Docenas de nuestros empleados nocturnos estaban enfrentando la misma situación imposible. Entonces decidiste solucionarlo tú misma, dijo Patricio, todavía procesando todo esto, usando fondos de la empresa. Sí, admitió Renata, y sé que probablemente debía haber venido a usted primero. Debía haber presentado una propuesta formal, conseguido aprobación apropiada. ¿Pero?, preguntó Patricio escuchando la duda en su voz. Pero... Renata lo miró directamente. Francamente tenía miedo de que dijera que no, que viera esto como gasto innecesario o responsabilidad legal, que priorizara resultado final sobre bienestar de los niños. Las palabras golpearon a Patricio como acusación, porque tenía razón. Si ella hubiera venido con esta propuesta formalmente, probablemente la habría rechazado por exactamente las razones que había mencionado. ¿Y los $53,000? Preguntó. ¿Todo fue para esto? Sí, confirmó Renata. Muebles, suministros, salario para Julia que supervisa cada noche, refrigerios, materiales educativos y, añadió con voz más suave, algunas emergencias médicas. ¿Emergencias médicas? Uno de los niños, Miguel, desarrolló infección de oído severa, explicó Renata. Su padre no tiene seguro médico. Pagué del fondo para antibióticos y consulta con doctor. Técnicamente no era gasto de cuidado infantil, pero el niño necesitaba ayuda. ¿Y qué pasó con Miguel?, preguntó Patricio. Se recuperó completamente, respondió Renata con pequeña sonrisa. Está ahí, el segundo desde la izquierda. Patricio miró al niño durmiente. Se veía completamente pacífico, completamente seguro. Renata, dijo finalmente, necesito preguntar algo. ¿Por qué arriesgaste tu carrera por esto? ¿Por qué no simplemente reportaste la situación a través de canales apropiados? Renata permaneció en silencio durante largos momentos antes de responder. ¿Puedo contarle algo personal, señor Salazar? Por supuesto. Cuando tenía 8 años, comenzó Renata, su voz tomando calidad nostálgica. Mi madre trabajaba turnos nocturnos en fábrica. Mi padre nos había abandonado años antes, y cada noche, mi madre me dejaba sola en nuestro apartamento pequeño desde las 6 p.m. hasta las 2 a.m. Patricio escuchaba con atención completa. Y una noche, continuó Renata, su voz quebrándose ligeramente, hubo incendio en el edificio al lado del nuestro, pequeño, contenido rápidamente por bomberos, pero yo estaba sola, aterrada, sin idea qué hacer. Corrí fuera en pánico, dijo, y un vecino amable me llevó adentro hasta que llegaron bomberos, pero mi madre no supo nada de esto hasta que regresó a casa horas después, y cuando descubrió lo cerca que había estado de perderme, Renata se detuvo limpiándose lágrimas. Vi cómo la destrozó, continuó, la culpa de haberme dejado sola, el terror de lo que podría haber pasado, y la impotencia absoluta de saber que no tenía elección porque necesitábamos el dinero que ganaba en ese trabajo nocturno. Así que cuando Mónica vino a mí, dijo Renata, vi a mi madre, vi a una mujer desesperada tratando de hacer lo imposible, trabajar para sobrevivir mientras mantenía seguro a su hijo. Y no pude simplemente reportarlo a través de canales apropiados y esperar que tal vez algo cambiara eventualmente. Esos niños necesitaban ayuda ahora, declaró Renata. No en 6 meses después de que la propuesta fuera revisada por Legal y Finanzas. No después de que algún comité decidiera si era fiscalmente responsable. Ahora, Patricio permaneció en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar.
La historia de Renata explicaba mucho, no solo por qué había hecho esto, sino por qué lo había hecho con tanta dedicación y cuidado. Entonces, dijo finalmente, ¿qué pasa ahora? ¿Cuántos empleados están usando este programa? 7 familias regularmente, respondió Renata, aunque ha habido otras que lo han usado ocasionalmente cuando surgían emergencias. En total, he ayudado a 11 familias durante los últimos 8 meses. Y ninguno de ellos reportó esto a gerencia superior, observó Patricio. Les pedí que no lo hicieran, admitió Renata. Les dije que estaba manejando todo, que estaba autorizado, lo cual, añadió, fue otra violación. Mentí a empleados sobre autorización. Patricio se puso de pie, caminando nuevamente alrededor del cuarto. Su mente estaba corriendo con las implicaciones de todo esto. Desde perspectiva de política corporativa, Renata había violado virtualmente todas las reglas. Había usado fondos sin autorización. Había creado responsabilidad legal masiva. Había mentido a empleados. Había operado programa completo en secreto. Desde cualquier ángulo de negocios estándar, debería ser despedida inmediatamente, posiblemente enfrentando cargos criminales por malversación. Pero desde perspectiva humana, Patricio miró nuevamente a los niños durmientes. Niños que estaban seguros, cuidados, en ambiente estable, porque una empleada había decidido que su bienestar era más importante que política corporativa. Renata, dijo finalmente, girándose para mirarla. Vine aquí esta noche planeando despedirte. Estaba furioso por lo que pensé que era traición financiera. Lo entiendo, respondió Renata calmadamente, y no lo culpo. Desde su perspectiva, parecía robo. Pero ahora, continuó Patricio, su voz quebrándose ligeramente, me doy cuenta de algo terrible. ¿Qué? Preguntó Renata. Que iba a despedirte por hacer exactamente lo que yo debía haber estado haciendo, dijo Patricio. Por cuidar de los hijos de empleados que trabajan para mí pero no ganan suficiente para pagar cuidado infantil apropiado. Señor Salazar, por favor, déjame terminar, interrumpió Patricio. Durante 9 años has trabajado para mí. Has sido empleada modelo. Has ascendido merecidamente. Y durante todo ese tiempo, nunca te pregunté sobre tu vida, tu historia, por qué te importaba tanto el personal. Si hubiera preguntado, continuó, habrías compartido tu historia sobre estar sola cuando niña, y tal vez, solo tal vez, habríamos implementado programa de cuidado infantil apropiado hace años. Pero no pregunté, dijo Patricio, su voz llena de vergüenza genuina, porque estaba demasiado enfocado en márgenes de ganancia y eficiencia operacional para ver las luchas humanas reales de las personas que trabajan para mí. Usted dirige negocio exitoso, dijo Renata. No puede personalizar todo. ¿No puedo?, desafió Patricio. Renata, tengo patrimonio neto de $1,200 millones. Poseo 12 hoteles de 5 estrellas. Y al parecer, pago a empleados tan poco que tienen que dejar a sus hijos en situaciones peligrosas porque no pueden pagar cuidado infantil. Eso, declaró, es fracaso moral masivo de mi parte. Renata lo miraba con expresión de sorpresa creciente. Así que aquí está lo que va a pasar, anunció Patricio con determinación. Primero, no estás despedida. De hecho, estás recibiendo promoción a directora de bienestar de empleados. Nueva posición que estoy creando ahora mismo. Señor Salazar, no puede. Segundo, continuó Patricio, vamos a formalizar este programa de cuidado infantil. Vamos a convertirlo en beneficio oficial para todos los empleados de turno nocturno en todos mis hoteles, con instalaciones apropiadas, personal certificado, todo legal y autorizado. Tercero, dijo, su voz quebrándose de emoción, voy a reembolsar personalmente los $53,000 que usaste para que no haya cuestión de malversación, y voy a aportar 5 millones adicionales para establecer este programa apropiadamente. Renata comenzó a llorar abiertamente.
¿Por qué haría todo esto?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué?, respondió Patricio honestamente. Vine aquí esta noche listo para destruir a alguien que pensé que me había traicionado. Y en cambio, descubrí que la única persona que había traicionado algo era yo. Había traicionado, continuó, el bienestar de empleados que dependen de mí. Había traicionado la confianza de personas que trabajan duro pero no ganan suficiente para vivir dignamente. Había traicionado mi propia humanidad al preocuparme más por resultado final que por las vidas reales de personas reales. Patricio se arrodilló lentamente frente a Renata, mirándola directamente a los ojos. Y por eso, dijo con voz quebrada por emoción, necesito pedirte perdón. Perdón por crear sistema donde sentiste que robar era única opción. Perdón por 9 años de no verte como persona completa con historia que importaba. Perdón por casi despedirte por hacer lo que yo debía haber estado haciendo. Las lágrimas de Renata caían libremente ahora, cayendo sobre las manos de Patricio que sostenían las suyas. No necesita arrodillarse, dijo con voz temblorosa. Por favor, levántese. No, respondió Patricio firmemente. Necesito que entiendas cuán seriamente tomo esto, cuán profundamente avergonzado estoy de casi cometer injusticia terrible contra alguien que es infinitamente mejor persona que yo. Uno de los niños se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Tanto Patricio como Renata se quedaron quietos hasta que el niño se asentó nuevamente. Estos niños, dijo Patricio suavemente, todavía arrodillado, son empleados futuros. Son futuros padres, futuros líderes, futuro de nuestra comunidad. Y merecen mejor que lo que el sistema actual les ofrece. Merecen, continuó, padres que puedan trabajar sin miedo constante sobre su seguridad. Merecen entornos seguros y estimulantes mientras sus padres ganan el dinero para mantenerlos. Merecen oportunidad de prosperar, no solo sobrevivir. ¿Y tú?, dijo Patricio, mirando directamente a Renata. Reconociste eso y actuaste cuando yo fallé. Sacrificaste tu seguridad de carrera para proteger a estos niños, y por eso merezco estar de rodillas pidiendo tu perdón. Renata ayudó a Patricio a levantarse, ambos llorando ahora. Hay algo más que necesitas saber, dijo Renata. ¿Qué? Julia, la mujer que pago para supervisar a los niños, explicó Renata. No le he pagado en 2 semanas porque quedé corta de fondos. Ha estado viniendo de todos modos porque sabe cuán importante es este programa. ¿Dónde está Julia ahora?, preguntó Patricio. Tomó descanso para ir al baño, respondió Renata. Debería volver en cualquier momento. Como si hubiera sido invocada, la puerta se abrió y entró una mujer mayor, probablemente de 60 y tantos años. Se detuvo abruptamente al ver a Patricio. «Señor Salazar», dijo con sorpresa evidente. «No sabía que estaba aquí». «Julia», dijo Patricio acercándose a ella. «Renata me contó sobre el increíble trabajo que has estado haciendo cuidando a estos niños». Julia miró nerviosamente entre Patricio y Renata. «¿Vamos a meternos en problemas?», preguntó directamente. «No», aseguró Patricio. «Al contrario, voy a hacer de esto programa oficial, y voy a pagarte retroactivamente por todo el tiempo que has trabajado, más salario competitivo en el futuro». «No hice esto por dinero», dijo Julia inmediatamente. «Lo hice porque estos niños necesitaban ayuda». «Lo sé», respondió Patricio. «Pero eso no significa que no debería ser compensada apropiadamente por trabajo tan importante». Julia asintió lentamente, claramente procesando esta información inesperada. «¿Puedo preguntarle algo, señor Salazar?», dijo después de momento. «Por supuesto. ¿Por qué cambió de opinión? Renata me dijo que esperaba ser despedida cuando usted descubriera el programa». Patricio miró a los niños durmientes antes de responder. «Porque», dijo honestamente, «vine aquí esperando encontrar ladrona y en su lugar encontré héroes.
Personas dispuestas a sacrificar su propia seguridad para proteger a niños vulnerables. Y eso, agregó, me obligó a mirar en espejo y preguntar qué tipo de persona soy si castigo heroísmo, mientras ignoro el sistema que lo hizo necesario. Durante la siguiente hora, los 3 adultos se sentaron en ese cuarto de almacenamiento convertido y discutieron cómo hacer de este programa refugio temporal algo permanente y apropiado. Patricio tomó notas extensas, mientras Julia describía las necesidades específicas de cada niño, mientras Renata explicaba los desafíos logísticos de coordinar horarios de múltiples familias, mientras ambas mujeres compartían historias de momentos que habían hecho que este trabajo valiera todos los riesgos. Y con cada historia, Patricio se sentía más avergonzado de cuán desconectado había estado de las vidas reales de las personas que trabajaban para él. Finalmente, alrededor de las 2 a.m., los padres comenzaron a llegar para recoger a sus hijos. Patricio insistió en quedarse para conocer a cada familia. Mónica, la madre de Daniel que trabajaba en lavandería, casi colapsó cuando Renata explicó que el señor Salazar sabía sobre el programa y planeaba formalizarlo. ¿No vamos a meternos en problemas?, preguntó con pánico evidente. No, aseguró Patricio. Y de hecho, quiero disculparme con usted personalmente por crear condiciones donde este programa no autorizado fue necesario en primer lugar. Enrique, el padre de Camila que trabajaba seguridad nocturna, escuchó la explicación completa antes de hablar. Señor Salazar, dijo finalmente, con todo respeto, he trabajado seguridad para usted durante 6 años. En todo ese tiempo, nunca me habló directamente. ¿Por qué el súbito interés en nuestras vidas? La pregunta era directa, casi confrontacional. Patricio la apreció por su honestidad, porque, respondió con igual honestidad, he estado viviendo en burbuja de privilegio tan completa que ni siquiera veía a las personas que trabajaban para mí como seres humanos completos, con sus propias luchas y necesidades. Y eso, continuó Patricio, es inexcusable, especialmente cuando esas personas están cuidando literalmente las operaciones que generan mi riqueza. Enrique asintió lentamente. Aprecio esa honestidad, dijo, y aprecio que esté intentando mejorar las cosas. Pero le digo algo, señor Salazar. Acciones importan más que palabras. Vamos a ver si realmente sigue adelante con estos cambios que está prometiendo. Entiendo completamente, respondió Patricio, y espero ganar su confianza a través de acciones consistentes, no solo promesas. Durante las siguientes semanas, Patricio hizo exactamente eso. Contrató consultores especializados en cuidado infantil para diseñar instalaciones apropiadas. Trabajó con abogados para asegurar que todo cumpliera con regulaciones. Y más importante, involucró a Renata, Julia y los padres afectados en cada decisión. Pero también hizo algo más fundamental. Comenzó a conocer realmente a su personal. No solo nombres y posiciones, sino sus historias, sus luchas, sus sueños. Descubrió que el chef de cocina nocturna había sido chef ejecutivo en restaurante fino, hasta que lesión le impidió manejar el ritmo intenso de cocina de alto nivel, que la mucama de habitaciones estaba estudiando enfermería en línea durante su tiempo libre, que el valet de estacionamiento era músico talentoso que actuaba en metro para dinero extra. Cada historia revelaba vidas complejas y completas que había estado completamente ignorando. 3 meses después de aquella noche transformadora, Patricio organizó evento especial. Convocó a todos los empleados de turno nocturno a reunión en salón de baile principal del hotel. Cuando entraron, encontraron no presentación corporativa formal, sino ambiente familiar. Había mesas con comida preparada por chefs del hotel. Había área de juegos instalada para niños. Había atmósfera de celebración, no de comunicación empresarial estándar. Gracias a todos por venir, comenzó Patricio cuando todos se acomodaron. Sé que muchos de ustedes sacrificaron sueño o tiempo con familia para estar aquí.
Y aprecio eso tremendamente. Hace 3 meses, continuó, descubrí algo que cambió completamente mi comprensión de qué significa dirigir negocio. Descubrí que una de mis gerentes, Renata Fuentes, había estado operando programa de cuidado infantil no autorizado para empleados nocturnos. Murmullos recorrieron la sala. Algunos empleados claramente no sabían sobre el programa. Mi primera reacción, admitió Patricio, fue furia. Pensé que Renata me había traicionado malversando fondos. Vine aquí planeando despedirla inmediatamente. Pero entonces, su voz se quebró ligeramente. Vi lo que realmente había creado. Vi niños durmiendo seguros mientras sus padres trabajaban. Vi cuidado dedicado de Julia proporcionando estructura y amor. Vi sistema de apoyo que mantenía familias juntas y niños seguros. Y me di cuenta, dijo Patricio, que Renata no me había traicionado. Yo había traicionado a todos ustedes. Silencio absoluto llenó la sala. Los había traicionado, continuó Patricio, al pagar salarios que no alcanzaban para cubrir cuidado infantil decente. Los había traicionado al no preguntar nunca sobre sus luchas. Los había traicionado al preocuparme más por márgenes de ganancia que por su bienestar real. Así que esta noche, anunció, quiero hacer varios anuncios sobre cambios fundamentales en cómo esta empresa opera. Sacó documento preparado. Primero, efectivo inmediatamente. Todos los empleados de turno nocturno están recibiendo incremento de 30% en salario base. Gasps de sorpresa y lágrimas inmediatas de algunos empleados. Segundo, estamos implementando programa de cuidado infantil subsidiado para todos los empleados. Instalaciones apropiadas, personal certificado, sin costo para familias que ganan bajo umbral específico, costo reducido para todos los demás. Tercero, continuó Patricio, estamos creando fondo de emergencia de empleados. Si alguien enfrenta crisis médica, familiar o financiera, puede aplicar para asistencia sin preguntas y sin reembolso requerido. Y cuarto, dijo mirando directamente a Renata, estoy promoviendo a Renata Fuentes a vicepresidenta de Bienestar de Empleados, posición con autoridad completa para implementar políticas que mejoren vidas de empleados, incluso si impactan resultado final. La ovación que siguió fue ensordecedora. Patricio esperó hasta que se calmara antes de continuar. Pero hay algo más importante que quiero decir, agregó. Estos cambios no son actos de generosidad, son restitución. Son el mínimo absoluto que debía haber estado haciendo todo este tiempo. Porque la verdad, su voz se quebró completamente, es que he construido fortuna de $1,200 millones parcialmente sobre espaldas de empleados pagados insuficientemente que luchaban por sobrevivir mientras hacían mi negocio exitoso. Y eso, declaró Patricio, es moralmente inaceptable. Así que estos cambios no son sobre ser buen jefe. Son sobre finalmente ser jefe decente que reconoce que las personas que trabajan para mí no son costos para minimizar, sino seres humanos para valorar. Se giró específicamente hacia Mónica. Mónica, dijo, cuando tu hijo Daniel estaba solo en casa mientras trabajabas turnos dobles, eso era mi responsabilidad. Debía haber proporcionado salario y apoyo que te permitiera cuidarlo apropiadamente. Enrique, se dirigió al padre de Camila, cuando tuviste que dejar a tu hija con vecina inadecuada porque no podías pagar cuidado de calidad, eso fue mi fracaso como empleador. Uno por uno, nombró a empleados que conocía estaban luchando, admitiendo específicamente cómo había fallado en cada caso. Y finalmente, se giró hacia Renata. Renata, dijo, su voz llena de emoción. Hace 3 meses, casi te destruí por hacer exactamente lo que yo debía haber estado haciendo. Por eso, frente a todos estos testigos, necesito hacer algo. Para shock absoluto de todos en la sala, Patricio se arrodilló nuevamente. Necesito pedirte perdón públicamente, dijo. Perdón por crear sistema que te forzó a elegir entre seguir reglas o proteger niños.
Perdón por 9 años de no valorarte apropiadamente. Perdón por casi castigarte por heroísmo. Por favor, levántese, dijo Renata, claramente abrumada. Ya me disculpó en privado. Lo sé, respondió Patricio permaneciendo arrodillado. Pero esto necesita ser público, porque todos en esta sala necesitan ver que tomo esto absolutamente en serio, que mi vergüenza y compromiso al cambio son reales, no solo relaciones públicas. Y además, agregó mirando alrededor de la sala, todos necesitan saber que si ven situaciones donde nuestras políticas están fallando a empleados, no solo tienen permiso sino obligación de desafiarme, de decirme cuando estoy equivocado, de actuar con compasión incluso si significa violar protocolo. Se puso de pie finalmente. Porque esa noche hace 3 meses, dijo, cuando seguía a Renata esperando confirmar robo, y en su lugar descubrí compasión extraordinaria, aprendí la lección más importante de mi vida empresarial. Aprendí, continuó Patricio, que las reglas que prioricé tan religiosamente, las políticas que defendí tan rígidamente, los procesos que insistí debían ser seguidos. A veces son exactamente los obstáculos que nos impiden hacer lo correcto. Y cuando enfrentamos elección, declaró, entre seguir regla y hacer lo correcto, espero que todos elijan hacer lo correcto, y prometo que los apoyaré cuando lo hagan. La celebración que siguió fue diferente a cualquier evento corporativo que el hotel jamás había visto. No era formal o scripted, era genuino. Empleados compartiendo historias, riendo juntos, permitiéndose finalmente ser vistos como personas completas, en lugar de solo roles funcionales. Y Patricio se quedó hasta tarde, conociendo a familias, jugando con niños, escuchando historias que revelaban vidas que había estado ignorando. Alrededor de medianoche, cuando el evento finalmente terminaba, Mónica se acercó a Patricio. «Señor Salazar», dijo tímidamente, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Por qué realmente hizo todo esto? Los aumentos de salario, el programa de cuidado infantil, todo. Sé que dijo que era restitución, pero ¿qué lo cambió realmente?» Patricio pensó cuidadosamente antes de responder. «Mónica», dijo finalmente, «cuando vi a tu hijo Daniel durmiendo en ese cuarto de almacenamiento, cuando entendí que habías estado dejándolo solo en casa porque no había otra opción, me vi a mí mismo». «¿A usted mismo?», preguntó Mónica con confusión. «Sí», confirmó Patricio. «Verás, cuando era niño, mis padres eran inmigrantes que trabajaban múltiples empleos. Muchas noches yo estaba solo en casa, aterrado, sin supervisión, y juré que cuando tuviera poder y dinero, me aseguraría de que ningún niño tuviera que experimentar eso. Pero en algún lugar del camino, me perdí en perseguir riqueza y olvidé completamente ese juramento. Ver a Daniel», continuó Patricio, «me recordó quién había sido y me mostró quién me había convertido. Alguien que perpetuaba exactamente las condiciones que había jurado eliminar. Así que hice todo esto», concluyó, «no solo por restitución, sino para convertirme de vuelta en la persona que prometí ser antes de que la riqueza me hiciera olvidar lo que importaba realmente». Mónica abrazó a Patricio espontáneamente, llorando en su hombro. «Gracias», murmuró. «Gracias por ver a mi hijo, por vernos a todos». Esa noche, conduciendo a casa, Patricio reflexionó sobre el viaje extraordinario de los últimos 3 meses. Había comenzado planeando despedir a empleada por robo. Había terminado arrodillado, pidiendo perdón por crear sistema que forzaba a empleados a elegir entre moralidad y supervivencia. Y en ese arrodillamiento, en esa humildad forzada, había finalmente encontrado algo que $1,200 millones nunca habían podido comprarle. Había encontrado su humanidad. Había encontrado conexión genuina con personas que trabajaban para él. Y había encontrado propósito más allá de simplemente acumular más riqueza.
6 meses después, Patricio estaba siendo entrevistado para artículo de revista de negocios sobre su transformación corporativa. «Señor Salazar», preguntó el periodista, «sus competidores dicen que sus nuevas políticas son financieramente insostenibles. ¿Qué responde?» «Respondo», dijo Patricio, «que si modelo de negocios solo funciona pagando a empleados menos de lo que necesitan para vivir dignamente, entonces es modelo de negocios inmoral que merece fracasar». «¿Pero no le preocupa el impacto en ganancias?», presionó el periodista. «Por supuesto», admitió Patricio. «Mis márgenes de ganancia han bajado del 32 al 24%. En términos absolutos, gano menos millones que antes». «¿Y vale la pena?», preguntó el periodista. Patricio pensó en Renata, ahora próspera en su nuevo rol, en Daniel, que había mejorado 2 grados completos desde que tuvo apoyo apropiado, en Julia, cuyo cuidado dedicado ahora era apropiadamente reconocido y compensado. «Completamente», respondió sin duda, «porque descubrí que puedes tener fortuna de 1.000 millones o 1.200 millones, y la diferencia en tu calidad de vida es esencialmente cero. Pero», continuó, «la diferencia entre empleado ganando cantidad apenas suficiente para sobrevivir versus salario que permite dignidad real, esa diferencia es vida transformadora. Entonces prefiero», concluyó Patricio, «ganar menos millones y saber que las personas que trabajan para mí pueden vivir con dignidad, que ganar más millones construidos sobre sufrimiento que elijo ignorar». El periodista garabateó notas antes de hacer pregunta final. Si pudiera volver 3 meses atrás a esa noche cuando planeaba despedir a Renata, ¿haría algo diferente? Patricio consideró esto cuidadosamente. «Sí», dijo finalmente, «me habría arrodillado más pronto. Habría escuchado más cuidadosamente. Y habría preguntado hace 9 años sobre las vidas de las personas que trabajaban para mí. Porque», agregó Patricio, «la mayor lección de esta experiencia no fue sobre política empresarial o beneficios de empleados. Fue sobre ver realmente a las personas que están frente a nosotros cada día. Y reconocer», concluyó, «que a veces las personas que pensamos que nos traicionaron son en realidad las que están mostrándonos quiénes realmente somos».